Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el hermoso arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les comparto estos bonitos bolsos, mini carteras, que los podemos usar como souvenir, como recuerdos, para colocar dulces, para muchísimas cosas. Son fáciles y rápidos de hacer. Lo único que necesitamos es lana número 4, aproximadamente 35 gramos. Y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar, tomamos la hebra de lana en 3 de nuestros dedos en la parte más gruesa y vamos a enrollar 4 veces o 5, depende del gusto de cada uno. 3 y 4. Hacemos el nudo, retiramos nuestros dedos y comenzamos a cubrir con puntos bajos. Solamente sacamos y cerramos. Venimos de nuevo, sacamos hebra y cerramos. Sacamos, cerramos. Así vamos a estar haciendo hasta cubrir por completo todo el hilo. Solamente puntos bajos. Nos vamos a asegurar de que quede pegado uno a la par del otro para que se vea bonito. Y en caso de que les quede un poquito separado, solamente lo corren para que se junten las hebras. Volvemos, sacamos así, tenemos los dos hilos, cerramos con punto bajo, volvemos, cerramos. Vamos a continuar hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, nos queda algo así. Ahora vamos a hacer un punto deslizado donde comenzamos para cerrar la vuelta. Vamos a tejer dos argollas exactamente iguales. Ya yo tengo la otra aquí lista. Si ustedes no quieren hacer las argollas de esta forma, pueden utilizar argollas de plástico o las que tengan. Pero en este caso, como yo no tengo, estoy utilizando la misma hebra del hilo para crear la argolla. Esta cortamos la hebra y la escondimos. En esta no la vamos a cortar porque vamos a seguir tejiendo. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Hacemos lazada y en el mismo lugar hacemos un segundo punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente repetimos 1 y 2 puntos juntos. Una cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente volvemos a repetir 1 y 2 puntos juntos. Y nos va quedando algo así. Continuamos hasta tener 7 grupos de estos. Saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos un punto alto, en el mismo lugar, otro punto alto, una cadena y saltamos también uno en la base. En el siguiente volvemos, hacemos 1 y 2 puntos juntos. Ya tenemos 5 grupos. Vamos a completar los otros 2 para el total de 7. Seis y 7. Y nos queda de esta forma. Hacemos una cadena de separación, lazada y tomamos la próxima argolla. Lo vamos a unir en cualquier lugar porque todos son iguales. Nos aseguramos de que estén las dos por el lado del derecho hacia afuera y el lado del revés hacia adentro. De esta forma, ahora sí, tomamos aquí las dos del derecho, el punto, y ahí vamos a hacer 1 y 2 en el mismo lugar. Ya nos quedaron unidas y ahora continuamos con los 7 grupos en la otra.
cadena, saltamos uno en la base exactamente igual, hacemos un punto, otro punto en el mismo lugar y cadena de separación. Continuamos repitiendo 7 y regresamos. Cuando completemos el motivo número 7, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en este también tenemos 7. Deben quedar exactamente los dos iguales. También hacemos la cadena de separación, lo doblamos de esta forma con el lado del derecho hacia afuera. Y ahora lo vamos a unir aquí, en la tercera cadena, donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Nos vamos a deslizar un punto y otro punto, porque vamos a tejer dentro de la cadena de separación. Levantamos 1, 2 y 3, que pertenece a un primero, y ahí mismo hacemos un segundo punto. Una cadena de separación, pasamos al próximo espacio y hacemos lo mismo. 1 y 2 puntos juntos. Cadena, próximo espacio, un punto alto y 2 puntos altos. Cadena y repetimos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo las siguientes vueltas. Vamos a tejer un grupo de 2 puntos altos separados por una cadena en cada espacio. Cuando lleguemos aquí donde está la unión en el costado, también vamos a hacer lo mismo. Ahí hacemos 2 puntos, la cadena y pasamos al siguiente. Vamos a estar repitiendo aproximadamente unas 4 vueltas más y regresamos. Una vez llegamos a la vuelta número 5, hacemos la cadena y terminamos con el punto deslizado. Cortamos la hebra, hacemos el nudo y lo vamos a esconder por dentro. Luego vamos hacia atrás, lo volvemos a esconder y cortamos. Nos queda algo así. A continuación yo voy a utilizar una aguja lanera para coser el fondo. Tomamos un trozo, aproximadamente unos 30 a 40 centímetros, no es demasiado porque es pequeño el fondo. Tomamos aquí el primer punto. Vamos a hacer un nudito. Y volvemos a hacer otro nudo. Ahora este hilo lo vamos a ir escondiendo a medida que vayamos cosiendo. Tomamos un punto de un lado y el que corresponde en el otro lado. Y hacemos una puntada. Uno de un lado y el otro del otro lado. Hacemos otra puntada. Así vamos a ir cosiendo un punto de un lado con el que sigue en el otro lado. Uno de un lado y otro del otro lado. No tienen que ser puntadas perfectas porque como estamos utilizando el mismo color, no se va a notar para nada. Tomamos una y otra. Tomamos una de este lado y la otra del otro lado. Sin saltarnos ninguna para que no nos queden espacios vacíos. Volvemos, tomamos una, la que corresponde en el otro lado. Y vamos cosiendo, aquí ya nos va quedando unido. Vamos a llegar hasta el final para cortar. Llegamos al final, damos el último punto. Vamos a hacerle un nudo. Y luego lo pasamos hacia adentro para esconderlo. Y cortamos al ras. Así nos queda. Para decorarlo, voy a tejer una pequeña flor en color blanco. Hacemos un anillo o aro mágico en nuestros dedos.
nudo y ajustamos. Levantamos una y 2 cadenas. Lazada, hacemos un medio punto alto, pasamos por los 3 hilos y cerramos. Y ahora bajamos con 3 cadenas. Y hacemos un punto deslizado. Ya tenemos el primer pétalo. Una, 2 cadenas. Un medio punto alto, donde sacamos así, pasamos por los 3 hilos. Y ahora bajamos con 3 cadenas. Perdón, con 2 cadenas. Hacemos lazada, cerramos. Tenemos un segundo pétalo. Vamos a ir cerrando un poquito el círculo para que sea más fácil. Volvemos una y 2 cadenas. Un medio punto alto donde sacamos así los 3 hilos y los cerramos de una vez. 2 cadenas y hacemos un punto deslizado. 1, 2, medio punto alto, 2 cadenas y punto deslizado. Aquí ya tenemos 4 pétalos. Vamos a hacer el último, el número 5. Si ustedes no quieren hacer este tipo de flor, pueden hacer lo que gusten o dejarlo sin la flor. A mí me gustó más con la flor porque se ve más bonito. Cortamos, hacemos el nudo, lo apretamos y vamos a cerrar el centro. Vamos a tirar del hilo. Con cuidado no se nos vaya a reventar porque si se revienta se suelta toda la flor. Ahora escondemos la hebra aquí en la parte de atrás. Con solo una vez está bien. Cortamos. Y este que fue donde terminamos el nudo también lo vamos a esconder. También una vez basta y cortamos. Así nos queda esta pequeña flor que la vamos a colocar por aquí en un costado. Lo pueden colocar en la parte de arriba, en la parte de abajo, donde ustedes quieran y donde les guste más. Y a continuación la voy a coser con hilo azul para que no se note. Vamos a hacer un nudo aquí. Y la cosemos. Ahí la voy a dejar. También la pueden poner aquí en la parte de abajo donde ustedes crean que está más bonita. Pero yo la voy a dejar ahí. Ahora metemos aquí el gancho de abajo hacia arriba para comenzar a dar las puntadas. Nada más asegúrense que no vayan a coser los dos lados, deben abrirlo. Y voy a hacer la puntada larga hasta acá, para que le quede como una raya, así, dibujando la flor. Volvemos al centro y vamos hasta el otro pétalo. Volvemos al centro y vamos hasta el otro. Así nos va quedando como que decorada la flor con la rayita azul. Pero si no les gusta de esta forma, también pueden tomar, solamente coserla con pequeñas puntadas que no se vean. Y terminamos la última. Y ya le quedaron estas rayitas, vamos a aflojarlas un poco. Le quedaron esas rayitas en combinación con el color de la bolsa. Venimos a la parte de atrás, pasamos así el hilo para hacer un nudo, volvemos un segundo nudo para asegurarnos y ahora sí cortamos por completo y listo. Así nos queda nuestra pequeña bolsa o mini bolsa.
Aunque es pequeña, tiene bastante espacio. Podemos ahí colocar caramelos, un regalo, un recuerdo, lo que ustedes quieran. Aquí tengo otra en color rosado. Quedó un poquito más grande porque tejí el punto más flojo. Eso para que lo tengan también en mente, que si tejen el punto flojo siempre va a quedar el trabajo más grande. Si tejen el punto apretado les queda más pequeño. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.